Desigualdad de Jensen. En este video vamos a hablar de la desigualdad de Jensen, pero para poder entender primero este tema vamos a hablar sobre funciones convexas. Ahora vamos a hablar de las funciones convexas. La definición es esta. Una función f de d en R, donde d es un intervalo en R o un R, se dice que es convexa si para cualquier par de puntos x y y que pertenezcan al intervalo a y b y cualquier real t tal que t sea mayor que 0 y menor que 1, se cumpla que f de 1 menos t por x más t de y sea menor o igual que 1 menos t por f de x más t de f de y. De modo que en el intervalo xy contenido en D, la gráfica queda por debajo del segmento que une a x f de x y y f de y. Aquí vemos algunas funciones convexas en el intervalo AB. Como se puede notar, la unión de los puntos A y B siempre estará arriba de la gráfica inicial, exceptuando en el caso de una recta, que va a ser la misma. Ahora vamos a hablar de la desigualdad de Jensen. La desigualdad de Jensen dice que si f es convexa en D y x1 hasta que sub n pertenezcan a D, r1 hasta r sub n pertenezcan a los reales positivos y r1 hasta r sub n la sumatoria de esos sea igual a 1, se dirá entonces que f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n desde r sub i x sub i será menor o igual que la sumatoria de igual 1 hasta n de r sub i f de x sub i. Para todas las funciones cóncavas se invierte el sentido de la desigualdad y la igualdad será si r sub i es igual a 1 para todo valor de i. Bien, pues ahora veremos la demostración de la desigualdad. Se prueba por inducción en n. Para n igual a 2 es la misma definición de convexidad. Si n es mayor que 2, suponiendo que es cierta para n menos 1, tenemos que f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de r sub i x sub i es igual a f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1 de r sub i x sub i más r sub n x sub n. Esto lo hicimos aislando el enésimo término. Y esto nos da igual a f de 1 menos r sub n por la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1 de r sub i sobre 1 menos r sub n por x sub i más r sub n x sub n. En otras palabras, f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de r sub i x sub i es menor o igual que 1 menos r sub n f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1 de r sub i sobre 1 menos r sub n todo por x sub i más r sub n f de x sub n. Esta última expresión es equivalente a 1 menos r sub n multiplicando a la sumatoria de i igual 1 hasta n menos 1 de r sub i sobre 1 menos r sub n por f de x sub i más r sub n f de x sub n. Esta a su vez es equivalente a 1 menos r sub n de la sumatoria desde i igual 1 hasta n menos 1 de r sub i sobre 1 menos r sub n multiplicado por f de x sub i más r sub n por f de x sub n. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que f de la sumatoria desde i igual 1 hasta n de r sub i x sub i es menor o igual que la sumatoria desde i igual 1 hasta n de r sub i f de x sub i. Y así llegamos a lo que queríamos demostrar. Pero no menos importante, vamos a mirar las aplicaciones en los casos especiales. Lo primero que vamos a ver es la formulación probabilística. Usando una notación habitual en las probabilidades, se puede escribir que phi de la esperanza de x es menor que la esperanza de phi de x, donde phi es una función convexa. Veremos también una aplicación de la teoría de la información. Si p de x, una función de densidad de una variable aleatoria x, y q de x, que es otra función de densidad, si aplicamos la desigualdad de la variable aleatoria y de x igual a q de x sobre p de x, y la función phi de y es igual al menos logaritmo de y, tenemos que la integral
de P de X, logaritmo de P de X sobre Q de X es mayor o igual que el menos logaritmo de la integral de P de X por Q de X sobre P de X de X. Sí, de este modo creo que se habrá entendido completamente la desigualdad de Jensen. Gracias.